todos ustedes muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la quinta jornada de telemedicina organizada por ACTRA titulada Avanzando hacia la medicina del futuro. Este año la jornada se desarrolla de manera presencial, pero también queremos saludar a todas las personas que están siguiendo la transmisión a través del canal oficial de ACTRA en YouTube. Antes de dar inicio, queremos agradecer, por supuesto, a todas las empresas e instituciones que nos acompañan y obviamente hacen posible la realización de esta jornada. Vamos a dar comienzo a la misma con las palabras de apertura del señor presidente de ACTRA, el doctor Oscar Mandó. Adelante, por favor. Bueno, primero quiero decir que para mí es un placer que dentro de la audiencia nos acompañe el doctor Gabriel Barbagallo, que ha sido el primer presidente de ACTRA, o sea que vuelvo a repetir, Gabriel, es un honor que nos acompañes. Bueno, quiero darle las buenas tardes a todos los presentes y a quienes nos siguen en la modalidad virtual. Bienvenidos a la quinta jornada de telemedicina de ACTRA, Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina. En los últimos años hemos vivido dos situaciones distópicas que movilizaron el campo de la telemedicina y de la salud digital. En marzo del 2020, la pandemia del COVID-19 y el 30 de noviembre del 2023, la divulgación por parte de la compañía OpenAI de ChatGPT. Esta situación nos motivaron a generar un programa acorde sin olvidarnos de elementos básicos como la historia clínica electrónica y su relación con lo antes comenzado. ACTRA le da suma importancia a la historia clínica electrónica como base para una buena medicina. Como acota la Ley 27.706, la historia clínica electrónica debe ser integral, auténtica, inalterable, perdurable, única, inviolable y recuperable en tiempo y forma de los datos contenidos en ella. Es nuestra responsabilidad como médicos que sea lo más integral y auténtica posible. La inteligencia artificial está colaborando para ello. Desde mi visión personal, la implementación de audio-texto sería un gran paso para lograr la máxima autenticidad, disminuyendo la tarea de los profesionales. La interoperabilidad es otro de los conceptos más escuchados, pero de los que menos resultados hemos visto. El programa fue hecho pensando en ustedes y sus necesidades laborales cotidianas. Para terminar, quiero decirle que estas palabras no fueron hechas con inteligencia artificial, aunque quiero decirles que la probé y fue realmente sumamente prolija, pero estas fueron hechas con mi inteligencia natural. Así que muchas gracias y damos paso a la jornada. Muchísimas gracias, doctor Oscar Mandó. Antes de comenzar, les contamos que al final de cada módulo vamos a habilitar un espacio de preguntas. En las pantallas laterales podrán ver un código QR. Les pedimos a aquellos que deseen formular una pregunta que especifiquen a quién va dirigida. Las preguntas serán formuladas por los moderadores a los expositores por orden de aparición. Vamos a dar inicio entonces al desarrollo del primer módulo titulado Inteligencia Artificial en Medicina. Este módulo se compone de 3 charlas. La primera de ellas titulada El ABC de la Inteligencia Artificial en Medicina. Entender mejor esta nueva herramienta, que estará a cargo del doctor Federico Cintora, especialista en imágenes de cardiología, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, presidente del Comité Científico del Congreso de Imágenes Cardiovasculares, SAC, año 2021. La segunda charla se titula Aplicación de Inteligencia Artificial en Diagnóstico por Imágenes y estará a cargo de la doctora Patricia Carrascosa, médica especialista en imágenes cardiovasculares, tomografía espectral y estudios virtuales. La tercera charla se denomina Procesamiento del lenguaje natural en medicina. ¿Qué problemas puede resolver? A cargo del ingeniero Pablo Sciola,
ingeniero en sistemas de información por la Universidad Tecnológica Nacional, consultor especializado en datos, inteligencia artificial y tecnologías emergentes, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés. El moderador será el doctor Mariano Benzadón, director de Calidad, Seguridad y Experiencia del Paciente y jefe de Innovación en el ICVA, Instituto Cardiovascular Buenos Aires. Invitamos entonces a los disertantes a acceder al escenario, por favor, y van a quedar ya en manos del señor moderador, el doctor Mariano Benzadón. Bueno, fantástico. Entonces, damos comienzo a este primer módulo de inteligencia artificial, que como habrán visto, vamos a tener 3 charlas. La primera charla la va a dar Federico. Federico, con él compartimos también actividad en el Consejo de Salud Digital de la Sociedad Argentina de Cardiología, y él lo que nos va a hacer como primera charla es dar una introducción de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial en medicina. Es una palabra que está últimamente, creo yo, casi sobreutilizada, así que es más que bienvenida a tu primer charla. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ACTRA por la invitación, a Mariano personalmente por haberme convocado para la charla. Y cuando accedamos a la presentación, como decía Mariano, lo que vamos a tratar de hacer en esta charla, que va a ser básicamente introductoria, es brindarles los conceptos necesarios sobre los cuales construir conocimiento de las 2 excelentes charlas que van a venir a continuación, que son bien de aplicación práctica de la inteligencia artificial. ¿Podemos poner la presentación en pantalla? Muy bien, no tengo conflictos de interés económicos sobre este tema. En el código QRS lo van a poder escanear y acceder no solo a la presentación, sino a la bibliografía más interesante que hay sobre estos temas para introducirse desde el punto de vista médico a inteligencia artificial. El código ese va a estar en las últimas 2 diapos también para que lo puedan escanear. Se habló recién de ChatGPT como la forma de inteligencia artificial que se ha metido en nuestras vidas de manera muy evidente en los últimos meses, pero como dice ahí, aunque no lo veamos, el sol siempre está y hay inteligencia artificial en casi todo lo que hacemos todo el día. En el reconocimiento de voz de sus celulares, en las aplicaciones de redes sociales, en los algoritmos de streaming que eligen qué les muestran cuando van a elegir contenido audiovisual, en los sistemas de mapa que nos ayudan a llegar hasta acá, en los juegos de computadora que usan nuestros hijos o nosotros, en los sistemas de vigilancia, en los sistemas de home banking. No todo es ChatGPT, así que inteligencia artificial ocupa, aunque no la veamos, gran parte de nuestra vida. ¿Cómo la podemos definir? Hay muchísimas definiciones de inteligencia artificial. Básicamente son máquinas o sistemas computacionales que aprenden a realizar tareas que requieren inteligencia humana o son habitualmente realizadas por humanos. Esa es una definición dura de la bibliografía. Y la inteligencia artificial es un campo amplísimo. Esa es una clasificación imperfecta y creciente. Cada vez hay más ramas en esto, pero podemos reconocer dentro de inteligencia artificial los sistemas de proceso del lenguaje, sobre los que se va a hablar en la última charla, sistemas expertos, sistemas de visión por computadora, la robótica, los sistemas de conversión de lenguaje a texto y texto a lenguaje, los sistemas de planificación, a mí me desapareció el prompter, o el subgrupo dado por Machine Learning, que es lo que nos va a ocupar gran parte de la charla de hoy. Entonces, hay un montón de términos que nos aparecen cuando hablamos de inteligencia artificial. Vamos a tratar de definir los más importantes dentro de ellos para que, como les decía, podamos construir conocimiento en las charlas que siguen. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una clasificación global en inteligencia artificial general versus estrecha o específica. Vamos a hablar de qué es Machine Learning, qué es Deep Learning, son cosas distintas, las vamos a tratar de diferenciar. Dentro de Machine Learning vamos a hablar de aprendizaje supervisado y no supervisado. Dentro del aprendizaje supervisado vamos a profundizar un poco en Deep Learning.
redes neuronales convolucionales y los algoritmos que sustentan los modelos de lenguaje. Vamos a tocar todo esto muy por encima, ya que se va a profundizar en las charlas siguientes. Hay una clasificación principal en inteligencia artificial, que es esta de Bostrom, que habla que hay una inteligencia artificial general, que es la que puede imitar todas las capacidades cognitivas de los humanos. Eso lo han visto en películas, robots humanoides que pueden realizar actividades corporales, físicas, estar atentos al entorno, resolver problemas, pensar por sí mismos. Y después está la inteligencia artificial que llamamos estrecha o específica, que es la capaz de aprender a realizar una tarea específica igual o mejor que un humano. La inteligencia general o sólida está lejos de ser desarrollada. La inteligencia artificial específica o estrecha está entre nosotros y es la que vamos a analizar ahora. Y dentro de los modelos de inteligencia artificial específica están, como decíamos, los modelos de lenguaje, otros modelos que, por ejemplo, aprenden a jugar un juego como este juego de fichas y ganarle al campeón oriental en esa disciplina, o modelos como el que estamos trabajando nosotros, que es el de reconocimiento automático y análisis automático de imágenes cardiovasculares. Entonces, dentro del gran paraguas de la inteligencia artificial, que son estos sistemas computacionales que aprenden a realizar tareas que requieren inteligencia humana, está un subgrupo que se llama Machine Learning, que definimos como un conjunto de herramientas para alcanzar inteligencia artificial, y son técnicas para dar a las máquinas la habilidad de aprender reglas o identificar patrones desde un conjunto de datos sin ser explícitamente programadas para ello. Esto quiere decir que la máquina va a aprender a hacer una tarea, pero sin que yo le diga ante tal estímulo hacer tal cosa, ante tal estímulo hacer tal otra. No es un algoritmo diseñado por nosotros, sino que tiene la capacidad de aprender las reglas para lograr el objetivo que le queremos proponer. Para eso hay distintos modelos de algoritmos, hay algunos graficados ahí abajo, y dentro de este paraguas de Machine Learning hay un grupo específico que se llama Deep Learning o aprendizaje profundo, que son un método de aprendizaje supervisado que imita la cognición humana, uso específico de algoritmo que se llaman redes neuronales. A todo esto vamos a profundizar en los minutos siguientes. Entonces, dentro de Machine Learning, esta forma de aprendizaje automatizado, hay dos grandes grupos, el aprendizaje supervisado y el no supervisado. El aprendizaje supervisado de datos, que por ejemplo llamaremos X, se usa para tareas de clasificación o de predicción, y van a ver que gran parte de las tareas que podemos realizar nosotros pertenecen a esas dos categorías, o predecir algo o clasificar categorías. Para esto, para aprender a obtener el resultado X el resultado Y a partir de los datos X, requiere una gran cantidad de datos que pueda analizar y aprender las reglas para obtener el resultado deseado. Y como les decía antes, hay muchos modelos de algoritmos para lograr esto, cada uno con sus ventajas y desventajas para cada tipo de tarea, y va a ser muy importante y muy relevante el que está abajo a la derecha, que son las redes neuronales, sobre todo en modelos de lenguaje o modelos de análisis de imágenes cardíacas. El aprendizaje no supervisado no lo usamos tanto en medicina, pero es un aprendizaje que sirve para encontrar dentro de grandes conjuntos de datos estructuras subyacentes que nos permitan analizar en profundidad los datos, por ejemplo, historias clínicas, laboratorios, imágenes y demás de los pacientes. También tiene un tipo de algoritmos específicos. Vamos a profundizar entonces el aprendizaje supervisado, que como decíamos es un subgrupo de Machine Learning. Este tipo de aprendizaje en el que el algoritmo aprende a predecir el resultado, como les decía, a partir de uno o más datos que forman parte de un input. Es un modelo muy sencillo que puede ser reducido a, le doy un input que podemos llamar información o data, le digo cuál es el resultado que hay que obtener con ese input y el algoritmo aprende las reglas para que la próxima vez que yo le muestre el input X, obtenga el resultado Y y no otro resultado. Vamos a bajar esto a la tierra. Si yo le doy muchos mails y le digo, este es spam, este no es spam. El mail es el dato y el resultado es spam o no es spam. Ahí puedo generar una aplicación de filtro de spam. Le doy avisos publicitarios, información del usuario y le digo si cliquea el producto o no, si lo compra o no. Ahí puedo hacer motores de marketing.
En medicina le doy electrocardiogramas y le doy resultados de cuál era el diagnóstico o cuál es la tal onda o tal otra y hago un algoritmo de análisis de electro. Radiografías, puedo decirle esta tiene cáncer de pulmón, esta no, y hago un algoritmo de screening. Vean que las tareas son siempre parecidas, puedo distinguir entre una cosa y la otra sí o no. Puedo darle datos mucho más complejos como mezcla de historia clínica, laboratorio, imágenes y demás y decirle tal paciente tuvo un evento, tal paciente no lo tuvo y así hacer algoritmos de predicción de riesgo. O como les decía, el modelo que nosotros estamos trabajando, que le damos imágenes, le decimos cuál es el resultado que quiere obtener, identificando el ventrículo, el miocardio y demás, y la máquina aprenderá a analizar automáticamente las imágenes. Como les decía, dentro del análisis supervisado hay dos grandes grupos de tareas, clasificar o tareas de regresión. Tareas de clasificación, la máquina aprende a darnos como salida que el resultado es una de tales categorías. Por ejemplo, en el de imágenes, decirme tal parte es el ventrículo izquierdo, tal parte es el ventrículo derecho, tal parte es el miocardio. Y para eso hay distintos algoritmos que podemos usar. Y las tareas de regresión, en las que en vez del resultado ser una categoría, va a ser un número continuo, por ejemplo, un valor de riesgo cardiovascular. El resultado va a ser, este paciente tiene 5% de riesgo a 10 años de tener un evento. Digamos. Eso es una tarea de regresión, resultado numérico. Tarea de clasificación, una o más categorías. Y casi todo lo que hagamos en medicina se resume a o predecir por regresión o predecir por clasificación. Hasta acá llegamos entonces describiendo Machine Learning y diferenciando el aprendizaje supervisado del no supervisado. Vamos a profundizar el supervisado en algunos de los modelos que se utilizan en medicina, como las redes neuronales, las redes convolucionales y los modelos de lenguaje. El aprendizaje profundo, habíamos dicho que es un tipo de aprendizaje supervisado, parto del dato X para llegar al objetivo Y, en el que la máquina usa un tipo de algoritmo específico que se llaman redes neuronales. Ustedes conocen, las neuronas están compuestas básicamente por tres componentes. Las dendritas que captan la información del entorno, el núcleo que las procesa y el axón que transmite la información al próximo efector de la cadena. Las neuronas artificiales tienen básicamente lo mismo, un sistema de recolección de datos del entorno que llamaremos pesos o weights, un núcleo que es una función matemática que genera una operación matemática en base a esta información que captó, y si esa función matemática alcanza un resultado que supera determinado umbral, el axón transmitirá la información al próximo efector de la cadena, que será otra neurona o la interfaz de salida de la red y nos dirá clasificación ventrículo izquierdo, ventrículo derecho o miocardio, por ejemplo, en imágenes cardíacas. La red neuronal más simple es una capa de entrada, una capa de salida y la predicción sea por regresión o clasificación. Pero hay redes mucho más complejas que tienen una capa de entrada, una de salida y en el medio un montón de capas ocultas que procesan la información de manera muy compleja y esas son las que se llaman redes neuronales profundas y son las que sustentan al Deep Learning. ¿Qué son las redes neuronales convolucionales? No son más que un tipo de red neuronal profunda que dentro del algoritmo matemático en su núcleo generan una operación matemática que se llama convolución. No la vamos a describir en detalle, pero permite condensar información numérica de información dispuesta en grillas, como está ahí, por ejemplo, esa grilla de numeritos que, piénsenlo, pueden ser escala de gris de imágenes de resonancia cardíaca. Y, por ejemplo, para analizar esta imagen, lo que haría la red es tomar ese pedazo y agarrar esa gran grilla de escala de grises, transformarlas en números, aplicarle estos filtros que se llaman convolución, ir condensando la información cada vez más hasta que logremos una abstracción enorme de la información, que es la que le permite analizar a la red las imágenes. ¿Cómo entrenamos un modelo de estos? Bueno, le damos la imagen que queremos que analice a la red que está preparada para esta tarea. La red saca una predicción de decir, bueno, mi tarea es decir, este es el ventrículo izquierdo, este es el derecho, este es el miocardio. Me da una predicción. Yo le tengo que haber dado los datos del resultado final que quería que obtuviera. Compara lo que ella predijo con el resultado que yo hubiera esperado. Calcula el error y por retropropagación vuelve a setear esos pesos que son las dendritas que habíamos dicho de las neuronas, de cuánto, por qué número modifican el estímulo que reciben
para meterlo en la operación matemática que es el centro de la neurona. Entonces van recalibrando esos valores para en la próxima obtener un resultado más parecido al que yo hubiera esperado. Otra vez vuelve a calibrar el error, recalibra el sistema y lo vuelve a hacer. Y así en múltiples veces llega a ser cada vez más eficiente, disminuyendo el error y aumentando la exactitud en las predicciones. Básicamente esto es un sistema de entrenamiento de redes neuronales convolucionales. Da vergüenza decir esto enfrente de un ingeniero, pero esto es bajado muy a la tierra. Y vamos a hablar un minuto de transformers, que son los algoritmos que sustentan los modelos de lenguaje. Son sistemas que están preparados para generar texto con sentido y están armados de manera tal que son distintos bloques de redes neuronales profundas que van tomando la información que les entra, que es texto, básicamente, pero tienen la capacidad no solo de analizar el último texto que les ha entrado, sino prestar mucha atención al contexto en el que está insertado ese texto. Por eso pueden generar lenguaje con sentido. Pero lo muy loco de todo esto es que lo hacen palabra por palabra o token por token, es decir, no solo palabras, sino signo de puntuación por signo de puntuación. Veamos cómo entrenaría un modelo, básicamente, así como vimos el entrenamiento de imágenes. El ChatGPT entrenaba, por ejemplo, le daban 3 palabras, una frase de Bradbury, de una novela. Un robot debe, y la próxima palabra correcta es un robot debe obedecer. Es una de las leyes de la robótica. El modelo recibe esas 3 palabras y dice, un robot debe exterminar. Bueno, no. Exterminar está muy lejos del resultado esperado, que era obedecer. Entonces, el algoritmo calcula por cuánto le erró y vuelve a intentar predecir cuál era la palabra que salía hasta que aprende que la palabra correcta después de un robot debe es obedecer. O la más probable palabra a continuación es esa. Entonces va aprendiendo el modelo progresivamente. Lo grande de todo esto es que se entrenan. Yo les decía que necesitamos muchos datos. Estos entrenan con todo el texto disponible en Internet. Entonces es inagotable las posibilidades que tenemos para entrenarlos. Y una vez entrenados los podemos post-entrenar para tareas específicas como conversaciones, chats de consulta médica, entrevistas, redactar poemas, cuentos, información al público o redactar informes de estudios de medicina. Así que como consideraciones finales, la inteligencia artificial es parte de nuestra vida diaria en múltiples aspectos. La transformación digital en medicina incorporará la inteligencia artificial sin duda a nuestra práctica profesional, tanto en la asistencia como en la investigación. Tenemos que incorporar sí o sí estos conceptos básicos, capacitarnos para poder interpretar los avances del campo de inteligencia artificial, como lo hacemos con literatura sobre medicamentos, sobre métodos diagnósticos o sobre intervenciones no farmacológicas. 2 aspectos muy prometedores de inteligencia artificial son el análisis de imágenes y los modelos de lenguaje, que van a ser abordados en las charlas mucho más interesantes que esta, que siguen a continuación. Muchas gracias. Bueno, Federico, excelente la charla, muchas gracias. Les va a pasar esto, les parece que ahora entendieron todo y en unos días no lo podés explicar también como lo hace Federico. Pero tienen el QR y además Actra tiene un canal de YouTube donde en el futuro, en breves, algunos días, va a estar esto subido y pueden volver a ver la charla si es que en unos días se les evaporó un poco esta claridad que nos tiró Federico. Ahora vamos a ir a un ejemplo concreto de aplicación de inteligencia artificial en imágenes, así que esperamos esa charla con ansias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a contarles un poco las utilidades que tiene la inteligencia artificial en todo lo que es imágenes. Por un tema de tiempos me voy a focalizar en una de ellas, en donde venimos trabajando ya hace más de 1 año y medio. No sé si podemos poner la presentación. Sí, muchas gracias. Bueno, les cuento antes de que proyecten que en el campo de las imágenes hay bastante expectativa y también bastante temor, ¿no?, por parte de la comunidad médica, ya que se habla mucho de los potenciales de la inteligencia artificial y también de cuánto la inteligencia artificial puede llegar a reemplazar a los médicos. En realidad la inteligencia artificial viene a
acompañar el trabajo médico y ayudarlo, no a reemplazar al médico, ¿no? Eso es un concepto bastante importante a mencionar. Vamos a ver... vamos a ver entonces las utilidades que puede tener la inteligencia artificial en las imágenes. Mientras van poniendo la presentación, les cuento que... ahí estamos, bien. Vamos a la siguiente, estos son mis conflictos de interés. Dentro de las diferentes utilidades o roles que tiene la inteligencia artificial en las imágenes, tenemos por un lado lo que es adquisición de imágenes. Cada vez es más fácil adquirir un estudio, yo puse ahí un tomógrafo y un resonador, pero hoy todos los equipos de imágenes tienen la posibilidad a través de la inteligencia artificial de poder posicionar y el equipo va a tomar reparos anatómicos y va a agilizar muchísimo todo lo que es la adquisición de las imágenes, sin necesidad de tener gente con mucha experiencia en las consolas donde estamos trabajando con generalmente técnicos o licenciados en bioimágenes. Esto nos va a ayudar muchísimo a hacer estudios cada vez más precisos, en no tener que realizar nuevamente adquisiciones por algún tipo de posicionamiento inadecuado. Y después me voy a focalizar también en otros roles que tiene en cuanto a la adquisición. También tenemos lo que es reconstrucciones en imágenes cardiovasculares. Por ejemplo, en tomografía computada nosotros necesitamos para evaluar las arterias del corazón una frecuencia cardíaca baja para poder frizar las imágenes de las arterias coronarias sin movimiento. Bueno, a través de algoritmos actualmente es posible ver la velocidad de cada una de las arterias coronarias, integrar distintas fases y permitir observar las imágenes de las coronarias sin necesidad de que el paciente tenga una frecuencia cardíaca muy baja como lo solíamos necesitar al principio. En lo que es postproceso, como mencionaba recién el doctor, actualmente hay algoritmos que segmentan automáticamente las estructuras, en este caso las estructuras cardíacas, toman lo que son la parte anatómica, no solamente de estructuras, sino también, en este caso, de las arterias coronarias, miden automáticamente las cavidades y esto lo que nos va a permitir es poder reducir también los tiempos que estamos los médicos postprocesando y haciendo los análisis. Es decir, nos van a ayudar a poder hacer diagnósticos más veloces. Por otro lado, en la parte diagnóstica, que también nosotros venimos incursionando desde hace ya también 1 año y medio, nos van a ayudar a mejorar la exactitud diagnóstica. En nuestro centro empezamos a trabajar exclusivamente en investigación, en la parte diagnóstica, en el sector de mamografía, y en donde los algoritmos nos precisos, inclusive nosotros tenemos en el servicio de mamografía médicos expertos que se dedican exclusivamente a mama, y al hacer evaluaciones, primero retrospectivas y después prospectivas, pudimos ver que estos algoritmos nos permiten definir mejor qué paciente realmente no tiene ningún tipo de lesión, inclusive pudiendo evitar biopsias innecesarias para pacientes que quizás tenían indicación de una biopsia. No sé por qué se está cortando, bueno, no importa. También tenemos la posibilidad de usarlo para evaluación pronóstica y soporte de decisión, en donde nos van a permitir poder evaluar cómo el paciente, de acuerdo a las características clínicas y a las imágenes, qué es lo que va a suceder con ese paciente en el futuro. En cuanto a la adquisición de imágenes, que es en donde me voy a focalizar hoy, nosotros comenzamos a trabajar en marzo del año pasado con algoritmos de inteligencia artificial en resonancia magnética. En realidad ustedes saben que cada vez más este tipo de estudios se solicita, ya que hay mucha demanda para todo lo que es patologías diversas, ya sean musculoesqueléticas, neurológicas, estudios oncológicos, estudios cardiovasculares, estudios de alta resolución, por ejemplo, de abdomen. La realidad es que la inteligencia artificial viene a traer la posibilidad de poder obtener imágenes con mejor resolución, bajando el ruido, mejorando el contraste y reduciendo los tiempos. No sé si hay muchas personas en la sala, ¿alguna de ustedes es claustrofóbica? Bueno, seguramente tenés la dificultad cuando tenés que hacerte un estudio de resonancia. Yo también soy claustrofóbica. La realidad es que la reducción de tiempos nos ayuda mucho a los pacientes claustrofóbicos a poder tolerar el tiempo de estudio sin necesidad en muchas ocasiones de tener que ir a una sedación o una anestesia. Pero seguramente a
los demás que están escuchando y que no son claustrofóbicos, seguramente si les ofrecen hacer un estudio en un lapso de menos de 10 minutos, seguramente que todos van a estar más contentos que si tiene que estar un periodo prolongado dentro del resonador. Bueno, los algoritmos de inteligencia artificial funcionan de la siguiente manera. Este video es bastante interesante porque muestra... ¿Podemos bajar un poquito el volumen? Perdón, ¿se puede bajar un poquito el volumen? ¿Sí? Porque en realidad era, si no le cancelamos el volumen, porque en realidad era una musiquita nada más, perdón, voy para atrás. Si lo quiero activar, no sé si voy para... No, me voy para... Pues voy a tener que ir 2 veces, me parece. ¿No? Porque estaba tan fuerte, disculpen, pero... Ahora sí. Bueno, en realidad... Lo que nos sucedía antiguamente es que nosotros teníamos que elegir, los radiólogos tenemos que elegir para obtener imágenes de alta calidad, teníamos que determinar un tiempo en cuanto a la realización del estudio. Si queríamos bajar los tiempos, esto iba a redundar en una mala calidad de imagen y también en una alteración en la señal ruido. La inteligencia artificial lo que viene es a no necesitar tener que elegir en qué parámetro queremos reducir y sacrificar los otros y poder lograr obtener un estudio de alta calidad con bajos tiempos. Esto se hace a través de redes neuronales convolucionales, como explicaba el doctor precedentemente, que lo que hacen es tomar la imagen raw data del equipo y lo que van a hacer es buscar dónde están las alteraciones con ruido a nivel de la imagen. De esta manera lo que van a hacer es seleccionar las imágenes que conforman las estructuras anatómicas normales, separarlas del ruido, sustraer el ruido y permitir entonces crear imágenes de alta calidad diagnóstica con una resolución superior a las imágenes clínicas convencionales. Como podemos ver, esto se puede aplicar con distintos niveles de reducción de ruido. A los radiólogos nos pasa de que muchas veces estamos acostumbrados a ver el ruido en las imágenes y cuando vemos que la imagen es diferente pensamos que es un filtro. En realidad acá es una sustracción real del ruido y podemos ver, fíjense, la definición que tienen las imágenes con inteligencia artificial versus las que son sin inteligencia artificial. La imagen es más nítida, más definida, con más contraste y se puede aplicar a cualquier región anatómica. Hay estudios que tienen una reducción de tiempo mayor, otros que tienen una reducción de tiempo menor, pero realmente esto tiene un impacto muy importante en la experiencia del paciente. Entonces, la posibilidad de usar este tipo de algoritmos lo que va a aumentar es, por un lado, la calidad diagnóstica. Como les decía, lo que nos sucedió al principio, cuando nosotros comenzamos a trabajar con este tipo de algoritmos, fue que había una duda por parte de los médicos internos nuestros si las imágenes no podían tener algún tipo de falso positivo o negativo, porque siempre hay duda de si algo nuevo realmente funciona como estamos acostumbrados. Con lo cual ahora les voy a compartir, nosotros siempre que comenzamos a trabajar con una prestación nueva, en este caso con inteligencia artificial, realizamos un protocolo de investigación antes de comenzar a usarlo clínicamente para ver si realmente las imágenes son confiables. La realidad es que la reducción de ruido, que puede ser leve, moderada o severa, nuestros médicos se sintieron confiados con reducción moderada, en donde los resultados diagnósticos fueron buenos. Obviamente podemos avanzar en mejor todavía reducción de ruido, pero vamos progresivamente. Tenemos que estar convencidos todos de poder hacer un diagnóstico confiable. La experiencia de los pacientes es increíble. Realmente los pacientes terminan el estudio y no pueden creer que haya terminado. Y por otro lado, esto va a permitir aumentar la oferta de turnos, que como saben ustedes bien, cada vez la resonancia requiere más demanda de pacientes y más demanda de turnos, y este tipo de reducción nos permite poder ofertar mayor volumen de turnos. Entonces, nosotros, ¿qué decisión estratégica comenzamos a trabajar? Armamos los protocolos en función a cómo se sentían cómodos nuestros médicos para hacer el diagnóstico. Lo que queríamos era lograr aumentar la resolución, reducir el tiempo y reducir el ruido. Es decir, no queríamos bajar la calidad diagnóstica, sino mejorar la calidad diagnóstica. Para eso les voy a compartir simplemente 3 casos clínicos para que vean la resolución. Hay bastante luz, con lo cual
no sé si se va a llegar a ver, las imágenes con inteligencia artificial muestran un mayor contraste con respecto a las imágenes con técnicas convencionales. Y fíjense la reducción de tiempos, en este caso es la reducción de tiempos de esta secuencia, pero la reducción total del tiempo es prácticamente al 50%. Entonces, este tipo de reducción va a hacer que el estudio total sea menor a 10 minutos. Acá podemos ver, por ejemplo, en esta imagen magnificada, en esta imagen coronal, en donde vemos adentro del menisco una degeneración intrasustancia que se observa con inteligencia artificial con mejor definición. O, por ejemplo, en esta imagen de cerebro, en donde podemos ver en la región mesencefálica cómo se diferencian mejor los núcleos con respecto a las técnicas convencionales. En el caso de cerebro, nosotros, no comenté, los algoritmos de inteligencia artificial pueden ser 2D o 3D. Nosotros comenzamos a trabajar con algoritmos 2D, en donde en cerebro tenían menos impacto, porque usamos algunas secuencias tridimensionales. Recién ahora acabamos de adquirir un algoritmo 3D que fue instalado hace menos de un mes, con lo cual en cerebro las reducciones fueron aproximadamente de un 20%. Por lo tanto, cuando hoy estamos reduciendo los tiempos, estamos permitiendo poder ofrecerle a estos pacientes la posibilidad de hacer los estudios en 10 minutos. Esto, como les decía, para nosotros era fundamental estar seguros de que los resultados que comenzáramos a brindar fueran confiables, para lo cual hicimos primero un trabajo de investigación antes de comenzar a usarlos clínicamente, en donde adquirimos 221 pacientes con y sin inteligencia artificial. 2 observadores experimentados analizaron las imágenes convencionales y con inteligencia artificial con el objetivo de ver, por un lado, la calidad de imagen, segundo, ver la confiabilidad diagnóstica y también ver qué concordancia había entre los 2 observadores. Se hizo un análisis, por un lado, por región y también en forma integral. Como podrán ver, la mayoría son estudios musculoesqueléticos y neurológicos, ya que el 90% de nuestros pacientes en resonancia magnética están conformados por este tipo de patología. Actualmente con los algoritmos 3D vamos a comenzar a probar también los resultados a nivel cardíaco, a nivel de cuerpo y en pacientes oncológicos. Pero como podemos ver, la confiabilidad y la variabilidad interobservador, tanto en cada región como integral, fue excelente, así como también los resultados por el método exacto binomial. Esto nos permitió poder comenzar a utilizar la técnica en forma clínica y confiable. Y a partir del mes de junio nosotros estuvimos esos meses, desde marzo a junio, validando y armando los protocolos, comenzamos a usarlo clínicamente. Otro tema interesante es la calidad de imagen. Como les mencioné, mejora la calidad de imagen. Hicimos en este trabajo una evaluación mediante una escala de Likert de 1 a 3, en donde le pedimos a los observadores que clasificaran las imágenes en regulares, buenas o excelentes, y lo que podemos ver es que la calidad de imagen con IA fue superior que con técnicas convencionales. En este caso vemos un ejemplo de un paciente de sexo masculino de 65 años con un síndrome del manguito rotador. En este caso podemos ver una lesión del labrum anterior inferior, obviamente se ve con técnicas convencionales, sin embargo con inteligencia artificial se puede ver más definido la lesión que con técnicas convencionales. Esto es justamente por un mayor contraste y mayor definición de las estructuras anatómicas. Ahora, otro tema importante es que siempre nosotros tenemos que pensar cuál es la experiencia de nuestros pacientes, y cuando le hablaba de pacientes claustrofóbicos o de cualquier paciente no claustrofóbico pero que le interese el tema de realizar un estudio rápido, hicimos una encuesta en cuanto al nivel de satisfacción y cuánto ellos percibían al estudio. Para eso le pedimos que nos clasificaran los estudios en cortos o muy cortos, normales o prolongados o muy prolongados. Hicimos una evaluación aproximadamente en 976 pacientes con IA y 852 con técnicas convencionales. Y fíjense qué interesante, los pacientes con IA lo percibían como corto, muy corto en un 82%, mientras que los que se hacían con técnicas convencionales teníamos más o menos el mismo resultado en normales o prolongados o muy prolongados. De tal manera que hay una percepción real de una reducción importante que el paciente valora y mucho para realizar este tipo de estudios. Ahora bien, todos se preguntarán, más allá del tiempo de duración del procedimiento, ¿cómo se hace para lograr que los resultados o que la experiencia del paciente termine siendo realmente óptima en cuanto a
la experiencia global, lo que llamamos el NPS, ¿sí? El NPS, para aquellos que no lo conocen, es un indicador que mide el nivel de satisfacción integral del paciente. De nada sirve si yo le bajo el tiempo de duración del estudio, después el paciente llega y tiene que estar en la recepción más tiempo, o no tengo cambiadores suficientes para que el paciente logre ingresar con los tiempos que tengo actualmente, o tengo técnicos que logran llegar en forma muy ajustada. Lo que se hizo fue una evaluación mediante un flujograma de Gantt en donde establecimos cuál era la capacidad de cada lugar para poder determinar cuál era el recurso humano adicional que teníamos que poner en cada área para lograr mantener el NPS que nuestra institución en el mes de septiembre pasado fue de 84%. Lo que hicimos fue colocar más recepcionistas, más técnicos en las consolas y como tenemos varios cambiadores nos permitió poder mantener este flujo adecuado. De tal manera que el paciente cuando viene no es que tiene la reducción de tiempo en el estudio, sino que la experiencia global termina siendo significativa. Acá voy a ir rapidito simplemente contándoles que tenemos varias sucursales en donde tenemos en algunas varios equipos por sucursal. A pesar de eso y que trabajamos los 365 días del año, en algunos equipos de 6 de la mañana a 2 de la mañana y en otros 24 horas, muchas veces no tenemos accesibilidad inmediata para los turnos, por lo tanto la posibilidad de poder ofrecerle a nuestros pacientes turnos inmediatos ayuda mucho a bajar la ansiedad y todos sabemos que en la actualidad todos somos ansiosos y queremos resultados inmediatos y turnos inmediatos. En 2 de nuestras sucursales comenzamos teniendo algoritmos de IA, en la sucursal de San Isidro que tenemos 3 resonadores, en donde uno de ellos tiene IA, y en Pilar, en donde tenemos 2 equipos con inteligencia artificial. Actualmente acabamos de instalar en Cabildo uno 3D. En cuanto a cómo comenzamos a aplicarlo, lo empezamos a aplicar en forma conservadora, porque si abríamos inteligencia artificial en todos los horarios, lo que podía suceder era que se acumularan pacientes en un determinado horario y además teníamos que incrementar la cantidad de recurso humano. Por ende, comenzamos en forma conservadora abriendo agendas de 13 a 19 horas para ver cómo lográbamos de esta manera ofrecerle a nuestros pacientes para que pudieran tener accesibilidad inmediata y no incrementar la cantidad de recurso humano. La verdad es que los resultados fueron muy buenos, los pacientes comenzaron a utilizar este tipo de procedimientos, aumentó la producción en la banda con inteligencia artificial y es interesante ver que la tasa de ausentismo se redujo. Esto en general sucede cuando nosotros damos turnos diferidos, que los pacientes muchas veces sacan el turno y terminan yendo a otro lugar porque quizás no tienen accesibilidad inmediata. Por lo tanto, la posibilidad de poder ofrecerles en forma inmediata hace que los pacientes realmente persistan y sean de alguna manera fieles a la institución. Los puntos claves entonces para poder mencionar con respecto a la experiencia en inteligencia artificial es que esta técnica lo que permite es mejorar la calidad, permite bajar los tiempos, realmente le brinda una satisfacción al paciente en cuanto a la reducción de tiempos de estudio. Logramos que muchos pacientes claustrofóbicos puedan hacerse los estudios sin necesidad de sedación ni anestesia. Igual para pacientes no claustrofóbicos lo vivenciaron como algo muy importante y que la reducción de tiempos lo que va a permitir de alguna manera es poder ofertar a los pacientes turnos en forma inmediata, cosa que lamentablemente como no tenemos en todas las sucursales no lo podemos hacer, pero en aquellas en donde la tenemos nos permite poder ofrecerlo. Es muy importante validar los resultados internamente porque los algoritmos a veces están probados en otras poblaciones y los resultados no siempre son extrapolables, entonces es importante ver si los resultados en nuestra población son similares y es muy importante también evaluar cuál es la demanda que tiene cada centro a fin de determinar qué recurso humano adicional voy a colocar, voy a abrir todo el horario de inteligencia artificial y voy a colocar entonces más recurso humano. Si quieren mantener el nivel de satisfacción integral, es fundamental acompañarlo de más recurso humano, si no se va a perder la posibilidad de solamente reducir el tiempo dentro del equipo. Y es muy importante para poder tomar estas decisiones ver cuál es la demanda que tenga cada lugar, en qué lugar geográfico se encuentre, porque nosotros tuvimos experiencias diferentes en 2 sucursales en donde comenzamos a trabajar y esto estaba relacionado a cuál era la accesibilidad en cada una de ellas. Entonces, la recomendación es aquellos que
que trabajen con resonancia magnética y que les interese comenzar a utilizar esta técnica. Realmente es muy beneficiosa para el paciente, los pacientes valoran mucho y nuestra intención es tratar de irla colocando en todos los equipos para poder brindarle al paciente la posibilidad de hacer estudios en periodos muy cortos de tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Muy interesante ver un ejemplo concreto de aplicación de inteligencia artificial, en este caso en imágenes. Y ahora pasamos a otro de los ejes de aplicación de la inteligencia artificial, ya no en imágenes, sino en procesamiento del lenguaje. Así que Pablo, él es profesor de inteligencia artificial en la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés, así que te escuchamos atentamente. A ver, otra de las... Salud, es que esto es algo que constantemente se está moviendo y nos sorprende inclusive a quienes estamos trabajando en el desarrollo de estas tecnologías. Este año tuvimos un impacto enorme, como ya se mencionó anteriormente, con la emergencia de ChatGPT. Cambió definitivamente el juego, aunque era algo que no es tan nuevo, tenía 4 o 5 años, pero termina de explotar. Entonces lo que vemos con estas tecnologías es que muchas veces emergen tibiamente, tímidamente, y en algún momento explotan, ¿no? Porque creemos que GPT por ahí surgió este año, pero tiene 4 o 5, pero la explosión fue este año. Y a mí me toca hablar particularmente en esta charla de procesamiento del lenguaje natural. La primera idea es definir qué es esto, básicamente. Sí, perfecto. Empecé un poco más informalmente, pero vamos al primer slide. ¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural? Uno de los fenómenos con el que nos encontramos es una enorme disponibilidad, y particularmente en medicina, de información no estructurada. ¿Qué quiere decir no estructurada? En documentos, textos, estudios. Hablamos de imágenes recién, ¿no? Pero particularmente en este caso estamos hablando puntualmente de texto. ¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural? Es la disciplina de la inteligencia artificial que trata de extraer conocimiento de texto no estructurado. Y esto tiene que ver con un proceso de aprendizaje, como se mencionaba anteriormente. Es enseñarle a las máquinas a reconocer texto y extraer significado de ese texto, por un lado, y por otro lado, como vimos con ChatGPT, esa capacidad de generar texto por otro lado. Entonces vamos a tener reconocimiento por un lado y generación por el otro. Y con procesamiento del lenguaje natural particularmente pasa lo siguiente. Hay una consultora que dice que las tecnologías emergen, ¿no? Emergen en un momento y empiezan a generar expectativas, ¿no? Entonces hay como una curva de expectativas y es como que la tecnología en ese momento puede hacer cualquier cosa. O sea, hay una expectativa enorme respecto a las posibles aplicaciones de esa tecnología y después esas expectativas se desinflan. Y hoy cuando hablamos de inteligencia artificial, en parte lo que nos pasa es que estamos en ese pico de expectativas infladas. O sea, creemos que con inteligencia artificial se pueden hacer un montón de cosas que después la realidad va a demostrar efectivamente qué se puede y qué no se puede y cuáles son las condiciones de borde para que eso que pensamos que se puede hacer se pueda. ¿Y dónde está el procesamiento del lenguaje natural en esa curva? Porque dije, emergen, se inflan expectativas y esas expectativas se desinflan. Y el procesamiento del lenguaje natural en este momento, según esta consultora, está en ese momento donde las expectativas se están desinflando. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no sirve? No. Lo que quiere decir es que en realidad está encontrando cuáles son los casos de uso reales y cuáles son las condiciones necesarias para que esos casos de uso los podamos llevar a la práctica. Y eso se llama plató de productividad. Entonces, independientemente de la medicina, hoy el procesamiento del lenguaje natural está en esa curva descendente donde está encontrando los casos de uso y cuáles son los elementos que necesitamos para que eso funcione. Y cuando hablamos de procesamiento del lenguaje natural, básicamente, hablamos de dos condiciones fundamentales. Excelente disponibilidad de datos, por un lado. La digitalización, todo lo que se haga en ese sentido obviamente va a acelerar ese proceso. Y lo segundo, horas de entrenamiento. O sea, necesitamos entrenar a las máquinas. Esto no es magia. Parece como que el ChatGPT es una cosa que nos da la sensación que la inteligencia artificial, ¿no?,
Pero la realidad, cuando vamos a las aplicaciones específicas, y en este caso particularmente en salud, necesitamos entrenar o necesitamos que alguien entrene por nosotros y comprarlo como servicio. Entonces, esto es de lo que estaba hablando anteriormente respecto a inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural. Lo pasé rápido, pues ya lo había mencionado. Ahora voy a decir que el procesamiento de lenguaje natural tiene dos aristas, la discriminativa y la generativa. ¿Qué es la discriminativa? La que me permite reconocer texto en documentos, por ejemplo, o reconocer texto en un mail, o reconocer texto en un contrato, o reconocer la voz de alguien, o a partir de la voz de alguien poder reconocer algún tipo de patrón. ¿Qué es la generativa? ChatGPT, para ponerlo a un ejemplo concreto, ¿no? Es una inteligencia artificial que genera contenido. ¿Y qué podemos hacer con el procesamiento del lenguaje natural? Ahí cuando dice NLP discriminativo, es qué tipo de cosas podemos hacer con esto, particularmente en el ámbito de la medicina. Reconocer entidades. Básicamente podemos entrenar a los algoritmos para que reconozcan dentro de documentos determinadas cosas que queremos extraer y que queremos después procesar. O sea, el procesamiento del lenguaje natural es un preprocesador, en algunos casos donde, dado un documento no estructurado de texto, o quizás un estudio, o quizás un detalle de una medicina, puedo extraer los términos relevantes, reconocer cuáles son las entidades que ahí están mencionadas. Una droga, un paciente, un tratamiento. Y por otro lado, lo que permite hacer el procesamiento del lenguaje natural es relacionar esos conceptos, esas entidades, ¿no?, de ese texto y vincularlos. Otras de las aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural tiene que ver con la generación de chatbots, que de nuevo tema bastante discutido, ¿no? ¿Por qué discutido? Porque básicamente el chatbot per se es una tecnología que, como dije hace un ratito, requiere básicamente dos cosas, datos y entrenamiento, y ese entrenamiento es tiempo. Entonces, en este tipo de aplicaciones, y es interesante porque lo estamos viendo desde el comienzo, hay un proceso de entrenamiento, por lo tanto, estas aplicaciones mejoran con el tiempo. Y a veces hace falta tiempo. Y hacen falta horas de entrenamiento. Otra cosa que puede hacer este procesamiento de lenguaje natural es el análisis de sentimiento, traducciones automáticas, y una aplicación particularmente que se está usando en medicina son asistentes de preguntas y respuestas. O sea, un soporte que nos dé respuestas a determinadas preguntas en un momento dado. Y esto también es interesante porque hay una idea, al comienzo hablábamos de la idea de inteligencia artificial general, la idea de inteligencia artificial estrecha, ¿no?, como mencionábamos hace un ratito, pero también hay un tipo de inteligencia artificial que a mí me parece muy importante mencionar cuando hablamos de estos temas, que es la inteligencia artificial aumentada. Básicamente, ¿qué es la inteligencia artificial aumentada? Es la inteligencia artificial complementado con el conocimiento humano. O sea, es el algoritmo como un recomendador, pero en realidad ese algoritmo termina aumentado por el conocimiento humano. Yo recién, había excelentes imágenes, ¿no?, que nos contaban recién, pero la interpretación de eso, por más que la inteligencia artificial, digo, está muy bueno, requiere ese plus que el humano incorpora, ¿no?, al algoritmo. Entonces, la idea de tener estas soluciones de preguntas y respuestas es también un apoyo al profesional que está en algún momento tomando alguna decisión o haciendo alguna consulta. Y básicamente este gráfico, a ver, lo voy a pasar rápido, pero esto es un poco la idea cuando hablamos de procesamiento del lenguaje natural, que es, tengo documentos no estructurados, los preproceso, de ahí extraigo entidades, o sea, reconozco términos que son relevantes para lo que quiero analizar, esos términos los vinculo, los relaciono, los cargo en lo que se llama un modelo de lenguaje. En ese modelo de lenguaje tengo la representación del conocimiento, que la puedo enriquecer con términos médicos y con bases de lenguaje médicas específicamente, y eso después me permite hacer búsqueda de información, responder preguntas, clasificar texto, y básicamente lo que está ahí en el medio, que dice modelos de lenguaje, no es ni más ni menos que, como decíamos hace un ratito, una red neuronal artificial o varias redes neuronales artificiales. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de aplicación de todo esto? Bueno, esto acelera los tiempos de extracción de información, claramente. O sea, y esto lo estamos viendo
de una manera muy relevante en informes clínicos, registros. Una vez que los algoritmos están entrenados para reconocer en un documento lo que quiero extraer, obviamente ese proceso de extracción después se acelera muy fuertemente. Y hay muchos casos de uso de eso en diferentes industrias, no solamente en la medicina. Análisis a partir de la recopilación de literatura médica en grandes cantidades de artículos y resúmenes. Generar bases de conocimiento. Esas bases de conocimiento nos van a permitir hacer este mecanismo de preguntas y respuestas. Y después está el tema de los chatbots, ¿no? El procesamiento de lenguaje natural, que tiene varias aplicaciones también y que inclusive en algún caso pueden ir hasta la estructura de la vinculación con el paciente, siempre con algunos puntos que voy a mencionar ahora al final. En lo generativo, ¿qué está pasando en lo generativo? Bueno, ChatGPT emergió este año con este concepto de modelo de lenguaje, que es un modelo de lenguaje general. O sea, la idea de ChatGPT es que prácticamente cuando uno le pregunta sobre todo y te responde, ¿no? Es como que es una base de conocimiento porque, como se dijo anteriormente, está entrenada con Internet, bibliografía, artículos, Wikipedia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué empieza a pasar? Se empiezan a generar modelos de lenguaje específicos por dominio. O sea, con el mismo concepto con el cual se generó ChatGPT, se empiezan a generar pequeños ChatGPT, no tan pequeños, pero específicos para dominios o industrias específicas. Y con la medicina está pasando eso. Empiezan a aparecer los primeros modelos de lenguaje entrenados con información médica, ¿no? Que ya tienen algunos años, pero lo que está pasando en este momento, como dije al comienzo, se acelera. ¿Y qué vamos a esperar en los próximos 4 o 5 años? Que se acelere más. Eso es lo que estamos esperando. Entonces hay tipos de aplicaciones para este tipo de cosas que todavía no las vemos del todo maduras y que nos está costando encontrar información o nos está costando que un chatbot responda en forma eficiente. Y vamos a ver que eso va a ir mejorando gradualmente porque van a mejorar los mecanismos de entrenamiento. Ahí tenemos un caso de MedPalm. Por último, temas que siempre hay que tener en cuenta con este tipo de cosas. O sea, temas vinculados a protección de la información personal, ya lo saben, consentimientos, los algoritmos pueden tener bias y temas vinculados a equidad, transparencia y responsabilidad de los algoritmos, sobre todo cuando los algoritmos están tomando decisiones o están apoyando esas decisiones, y después hay marcos legales y regulaciones en cada país. Me gusta siempre en las charlas cerrar con este tipo de cosas, porque ¿qué está pasando también como tendencia? Esto se está poniendo un poco más heavy. ¿Está? Ya con regulaciones de privacidad de datos personales que desde Europa están viniendo, ¿no?, a estas geografías con una primera normativa europea, específicas después de cada dominio y en salud también. Entonces, este tema es un tema que hay que mirar con atención, no solamente desde los datos, sino también desde la explicabilidad y transparencia de los algoritmos. Entonces, para cerrar mi parte de la charla y poder abrir un espacio de preguntas. Reconocimiento de imágenes en inteligencia artificial es una subdisciplina más madura. Dentro de lo que son las inteligencias artificiales estrechas, reconocimiento de imágenes, inclusive dicho por esta consultora que mencioné al comienzo, está hoy en el plató de productividad, es decir, se están encontrando aplicaciones concretas de negocio y se están usando en el día a día. El procesamiento de lenguaje natural todavía es más emergente. Está bajando por el pico de expectativas infladas y tiene que encontrar el plató de productividad. ¿Qué va a empezar a pasar? Bueno, le tenemos que empezar a encontrar esas aplicaciones concretas, ¿no? Y eso va a pasar, según esta consultora, en los próximos 4 o 5 años. Pero concretamente hoy hay oportunidades de aplicación. Esto es real, las bases de conocimiento, la extracción de datos estructurados de documentos no estructurados, léanse estudios, contratos, documentos en general, pero no hay que minimizar dos cosas. Necesitamos datos para entrenar a los algoritmos, necesitamos gente que lo entrene. Y esto que muchas veces se subestima, suelen ser los elementos que hacen que este tipo de proyectos no logren los resultados que esperamos. O faltan datos, o a veces falta gente y tiempo para entrenar. ¿Está bien? Entonces, lo menciono
Porque la alternativa a esto es comprar soluciones que ya existen, que también hay. Y que también vamos a ver que emergen. Pero son más generales, no son específicas para cada área de aplicación. Y por último, esperamos también el desarrollo de modelos de lenguaje específicos de industria en los próximos años. Ya hay varios en medicina. Vamos a esperar que mejoren y que sigan desarrollándose y que crezcan. Y por último, pero no menos importante, como dije anteriormente, considerar los temas éticos de privacidad, protección de datos, regulatorios y también de transparencia y explicabilidad algorítmica, que es para toda una charla en sí misma, ¿está bien? Pero no lo vamos a hacer hoy. ¿Está bien? Así que bueno, por mi lado, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Excelente la exposición y ahora tenemos algunos minutos para hacer algunas preguntas. He estado mirando el celular no porque no prestaba atención, sino para leer las preguntas del público. Así que te transmito un poco lo que se ve en las preguntas que van subiendo y es esto que tiene que ver, que vos decías al final, con aspectos de que la medicina, creo que el margen de error es menor quizás al de otras industrias o al de otras áreas de la economía, lo cual hace que esté bastante regulado qué podemos hacer y qué no los médicos, y que quizás eso deba ser, debamos hacer foco básicamente en esta, como vos decías, hay mucha expectativa, se habla muchísimo, pero cuando vas realmente a herramientas que agreguen valor genuino adicional a la actividad médica, ya el abanico de opciones se va reduciendo. No obstante, vimos recién casos de aplicación muy concretos y con resultados obtenibles, ¿no? En reconocimiento de imágenes. El tema desde el punto de vista regulatorio en inteligencia artificial, no hablo de lo médico, ustedes quizás conocen más que yo de eso, hablo de inteligencia artificial concretamente, es un tema muy emergente. Está habiendo, digamos, las primeras regulaciones en determinados países sobre cómo deben ser los algoritmos. Y eso incluye temas que tienen que ver con explicabilidad, y estamos en un área donde la explicabilidad y la transparencia del algoritmo es algo clave, porque no pueden funcionar como caja negra, claramente. Tengo que poder dar una explicación de si estoy dando un diagnóstico, de qué se trata. Y obviamente eso está muy atado, muy vinculado a los datos que utilizo para entrenar los algoritmos. Entonces también hay regulaciones respecto a la utilización de datos en esa aplicación. ¿Qué es esperable ver en los próximos años? Que ese marco regulatorio crezca todavía más y se expanda, porque a medida que los negocios van encontrando aplicaciones, obviamente esas aplicaciones va a haber que darles un marco, ¿no? Que tiene que ver con estos aspectos éticos. Entonces, la expectativa es que eso siga evolucionando. Mi impresión como usuario cuando usás ChatGPT o usás Bard es que son herramientas muy buenas para generar texto, que si necesitas redactar un mail, necesitas redactar un contrato, un acuerdo, en general, ahí entienden muy bien la consigna y te generan textos de alta calidad, pero por otro lado, cuando las usás para extraer información de Internet y le haces preguntas, en general es muy frecuente que haya respuestas que no son verídicas. De hecho, yo hago el experimento de preguntarle lo mismo a ChatGPT y a Bard y te dan respuestas muy diferentes a la misma pregunta concreta, con lo cual creo que en mi impresión como usuario, no como experto, es que todavía estas herramientas para extraer información de la web no son tan confiables, pero sí son muy potentes para ahorrarnos tiempo a la hora de traducir un texto o de resumirlo o de generar uno nuevo. Es así, y la pregunta es si está bien o está mal. A ver, ¿me das 20 segundos? Esta idea de la inteligencia artificial nace en 1950, no es nueva. A partir de un señor que se llamaba Alan Turing, que planteó algo que se llama el juego de la imitación. Y en el juego de la imitación, él dice, hay inteligencia artificial cuando se puede, ¿no? Cuando una computadora puede hacerse pasar por humano y vos no distinguís si estás hablando con una computadora o con un humano. Y eso lo plantea en 1950. Para que haya ese juego de la imitación, la computadora se tiene que comportar como el humano, y el humano se equivoca, ¿no? Entonces,
en esa idea de inteligencia artificial, digo, ¿es esta No medida, está mal que se equivoque. ¿es esta medida de Turing una medida correcta? Porque ¿cuál es nuestra expectativa? Es la pregunta. Nuestra expectativa en este territorio particularmente es que no se equivoque, ¿no? Entonces, o que se equivoque lo menos posible. Entonces, ahí es donde me parece que hay modelos de lenguaje generales que van a ir más para el lado de lo que Turing plantea como idea en 1950, pero después va a haber modelos de lenguaje, hablo de procesamiento de lenguaje natural, que es lo que me tocó, específicos de dominio que tienen que estar recontraentrenados. Y hay una de las cosas que se define en lo que es la calidad de la inteligencia artificial, hay como 3 conceptos, ¿no? Que es el nivel de intervención humana que tiene el algoritmo. Y uno dice, human in the loop, o sea, el humano está metido en la decisión, human over the loop, está supervisando por arriba y cuando ve que hay algún desvío corrige, y human out of the loop, la persona está totalmente por afuera. Una de las cosas que se tienen que definir en estos marcos es en este tipo de aplicaciones donde está el humano, ¿no? Y cuál es el nivel de intervención. Bien. Esta pregunta va un poco más a Patricia y a Federico, que tiene que ver más con la aplicación en imágenes. Si ustedes dispusiesen hoy de recursos económicos ilimitados y tienen un centro de diagnóstico o utilizan herramientas de diagnóstico por imágenes en donde trabajan, ¿qué herramientas les parece que hoy están disponibles y cuáles les parece que sí o sí tenés que tener? Si es que las hay. Bueno, Patricia tiene la experiencia de la aplicación en productividad, digamos, pero yo creo que esto vino para quedarse y que va a influir en el punto a punto de nuestro proceso de diagnóstico por imágenes. Desde la indicación del tipo de estudio que se va a solicitar, el arreglo de la cita del paciente, el manejo eficiente de la agenda, poniendo turnos que encajen como un Tetris para la máxima productividad del aparato, estrategias de reconstrucción que nos permitan disminuir los tiempos de adquisición, postprocesamiento para mejorar la calidad de imagen y mejorar nuestra capacidad de diagnóstico, análisis del resultado de ese postprocesamiento y asistencia al médico para ofrecerle una interpretación prehecha o una cuantificación prehecha para que el médico pueda validar o no la propuesta de diagnóstico que ha hecho el algoritmo. Después la comunicación, la redacción del informe final a través del modelo de lenguaje generativo y la comunicación del resultado al paciente o al médico que solicitó el estudio. Eso es en el futuro, cercano, pero hoy. General. Hoy hay herramientas de manejo de la agenda en un simposio de medicina digital que organizó Mariano en Rosario. Vino a hablar gente, emprendedores de Rosario para manejo de agenda, en ese caso de quirófano, pero aumentaban solamente por manejo eficiente de agenda la cantidad de cirugías por día en los quirófanos y eso se puede hacer en los servicios de diagnóstico por imágenes, digamos, manejo de agenda, reconstrucción automática, cuantificación automática y pre-reporte con cuantificaciones prehechas para que el radiólogo valide. Eso me parece que está disponible y lo podemos usar. En realidad, perdón, yo hoy hablé solamente de un tema por un tema de tiempo. Nosotros estamos haciendo prácticamente todos los puntos, es decir, trabajamos con algoritmos de postproceso, automáticos, usamos algoritmos para agendamiento inteligente, estamos trabajando más todavía en la parte de research antes de aplicarlo en la parte clínica porque, como les comenté, nos gusta validar internamente los resultados en todo lo que es la ayuda diagnóstica a los médicos, en la parte del servicio de mamografía, en ecografía, en mamografía y ahora vamos a estar incorporándolo en radiología convencional. Es decir, esto es algo que ya hoy en muchos centros de diagnóstico por imágenes se usa y en realidad, como decía Pablo, de acuerdo a cada uno de ellos, están en distintas etapas de maduración, por eso es que en algunos vamos más avanzados y en otros vamos un poco menos. Pero la inteligencia artificial vino no solamente para reconocer las imágenes, nosotros estamos trabajando con inteligencia artificial para absolutamente todo, desde agendamiento, reportes,
hace que sea más eficiente, digamos, Patricia, hubo el un trabajo. punto de Sí. tu presentación que a mí no terminé de entender, que era que decías que el uso de la IA requería de mayor personal. Esa Sí, parte no en la realidad, entendí. claro, porque en realidad, como vos reducís También, los perdón, tiempos... era una pregunta del Sí, como público vos que me reducís acerca los eso. tiempos de estudio, imagínate que si vos citabas antes cada 20 y hoy citas cada 10, si vos tenés el mismo recurso humano para atender al doble de pacientes, no vas a generar cuellos de botella en distintos lugares. Entonces vos tenés que estimar cuántos pacientes vas a recibir por hora, digamos, en una recepción, cuántos recibías y cuánto vas a recibir. La capacidad de esa persona que va a recepcionar al paciente va a ser diferente porque vos vas a estar dándole más pacientes por hora. Lo mismo pasa si yo tengo un solo cambiador, por más que cite, digamos, muchos pacientes, se me va a hacer un cuello de botella ahí. Y lo mismo con los técnicos. Si vos tenés una sola persona que tiene que hacer entrar al paciente, por más que hoy los pacientes llenan todo lo que es datos clínicos en forma digital, eso va directamente a una historia clínica, el técnico que lo recibe igual le hace una pequeña anamnesis, lo ingresa, lo acuesta, le coloca la bobina, programa el estudio, que hoy con los algoritmos de programación, mucho es automatizado, que reconoce estructuras anatómicas y hace que sea el protocolo más sencillo. Después tiene que fotografiar las imágenes, sacar al paciente, todo eso que en realidad parece muy rápido, cuando vos acelerás el proceso, si vos no tomás gente adicional, vas a generar en distintos lugares cuello de botella. Sí, el estudio lo reduciste, pero todo lo demás el paciente puede estar esperando. Por eso la experiencia global es fundamental, porque el paciente se queda generalmente con los minutos últimos antes de irse. Si vos le hiciste el estudio rápido, pero en realidad estuvo esperando un montón en la recepción, después estuvo un montón de tiempo porque el cambiador está ocupado, es como que es muy importante lo que se llama workflow. Entonces, para poder darle ese servicio al paciente, tenés que hacer todo ese análisis para decir, ¿realmente puedo bajar 10 minutos? ¿Quiero colocar más recurso humano? Pero si lo querés hacer para que el paciente experimente esa mejora, tenés que hacerlo integralmente. Si no, es como que le solucionás un pedacito, digamos, de su experiencia. Bueno, excelente. Bueno, clarísimo. Les agradezco a los tres disertantes. Creo que hemos recorrido en profundidad el tema inteligencia artificial en medicina. Y ahora, si les parece, pasamos al próximo módulo. Muchas gracias. Muchas gracias.